Buen día, ¿cómo están? Buen día, Buen día, Alicia. Alicia. Buen Buen día. Buenos días, Vamos a licenciada. esperar que los compañeros se vayan conectando, ¿bueno? Buen día, Licen. Mientras tanto, ya saben, ¿no? Vayan poniendo en el chat, por favor, nombre completo y presente, que ese es el medio de verificación de su asistencia, ¿ya? Somos 30. Bueno, el día de ayer nos faltó para terminar el tema 1, 2 láminas, ver los métodos y las técnicas que utiliza la psicología. Hoy la vamos a terminar de ver y vamos a empezar con el tema 2, ¿ya? Vamos a esperar 2 minutitos más que entre más compañeros. Estamos en 31, vamos a esperar que estemos en 33 a 35 para comenzar. Okay. Bueno, vamos a comenzar. Ya. Los métodos y técnicas de la psicología. El día de ayer vimos las áreas de estudio de la psicología y los campos donde nosotros podemos estudiar, investigar y trabajar. Algunos campos, ¿no? Generales. Pero estos campos de la psicología, como la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología organizacional, la comunitaria, la ambiental y la jurídica, necesitan, ¿no? Técnicas y métodos para intervenir y hacer un buen trabajo. Ahí vamos a diferenciar qué es un método y qué es una técnica, ¿no? Que es muy importante saber la diferencia. El método es la forma del procedimiento a seguir de una investigación. Es la forma de procedimiento, de cómo nosotros vamos a proceder si estamos frente, por ejemplo, a un duelo, si estamos frente a una situación de problemas de aprendizaje, ¿qué método vamos a utilizar? ¿Listo? Y la técnica es el instrumento que yo voy a utilizar para ese procedimiento. Es decir, que el método es la forma de procedimiento a seguir y el instrumento viene a ser, la técnica viene a ser el instrumento que nosotros vamos a utilizar para que ese método se pueda realizar. ¿Listo? Algunos métodos de la psicología está el método introspectivo, que sabemos que el método introspectivo viene desde el primer laboratorio experimental y se fue transformando a lo largo de la línea de tiempo. Dice que es una inspección interna y una autoobservación. Que quiere decir que esto mayormente, el método introspectivo se utiliza en adultos y en adolescentes, ¿no? Porque ya se puede hacer una autoevaluación de qué es lo que me está pasando, una autoevaluación de qué situación es la que me estresa y qué no, algo interno, ¿no? Decir, bueno, pienso yo que esta situación se me escapó de las manos y creo que por eso estoy muy estresado, o creo que por eso no puedo asimilar un duelo, o no puedo asimilar que mis padres se están divorciando, ¿no? Es como que nosotros internamente nos autoobservamos, nos autoevaluamos y le decimos al terapeuta o le decimos al psicólogo, de acuerdo al campo que estemos, ¿no? Ya sea educativa, laboral, organizacional. El extrospectivo, esa observación externa y los estados de ánimo, ¿no?
eh, el introspectivo y el extrospectivo van de la mano, ¿no? Acuérdense, intro es interno y extro es externo. Entonces también se hace una observación externa, eso sí, ahora con ayuda del profesional psicólogo se puede hacer esta observación y decir, por ejemplo, hay personas que van a terapia y dicen, no soy feliz, ¿no? No soy feliz, no tengo motivación en mi vida, si bien tengo trabajo, tengo hijos, tengo una familia hermosa, pero no me siento autorrealizado, ¿no? Entonces nosotros ahí, ¿qué podemos hacer? La persona tiene que saber resolver estos problemas en el futuro sin ayuda del psicólogo, ¿no? Porque luego se convierte en una dependencia terapéutica. Entonces, ¿qué método utiliza el profesional psicólogo? Bueno, está bien, vamos a hablar de que por qué no tenés motivación en tu vida, ¿no? Yo quiero que me ayudes con la introspectiva, digamos, con la introspección, ¿no? Necesito que me digas qué es lo que haces en tu vida que no te hace feliz, ¿no? Entonces él se va a autoobservar, va a decir, no, lo que pasa es que cambiaron a mi jefe, cambiaron las formas de trabajar y no me estoy sintiendo cómodo. Ya se está autoobservando y también está utilizando el método extrospectivo, ¿no? Está diciendo que hay a lo externo que ha cambiado, ya no se está sintiendo cómodo, no se está sintiendo feliz. Entonces van de la mano, ¿no? La introspección con la extrospección. ¿Listo? El método clínico es la utilización de técnicas para explorar los motivos o causas de las problemáticas, ¿no? Esto se basa mucho en la psicología clínica, en el campo de la psicología clínica. Como les venía diciendo en la anterior clase, es para cada diagnóstico hay un método. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. Por ejemplo, puede llegar dos personas con el mismo o con la misma problemática. Duelo, por ejemplo, ¿no? Perdí a un familiar y no estoy pudiendo superarlo. Son dos personas con la misma problemática. Pero los antecedentes y el motivo de este duelo y de este no poder superarlo son distintos. Por ejemplo, una es una mamá que perdió a su hijo de 5 añitos, ¿ya? Otra es una esposa que perdió a su marido que estaba casada hace 30 años, ¿no? Si bien son dos problemáticas iguales, el método que nosotros vamos a utilizar y las técnicas son distintas. ¿Por qué? Porque cada ser humano tenemos en común una problemática, pero los síntomas, las características, las emociones, los sentimientos son muy distintos a cada persona. Entonces, lo que hace el psicólogo clínico es utilizar método personalizado, ¿no? Porque cada persona es distinta. Entonces, utiliza estos métodos y con la utilización de técnicas para explorar los motivos a causa de esta problemática. Porque si nosotros, por ejemplo, en la organizacional, vamos a poner, ya no vamos a hablar mucho de clínica, ¿qué nos motiva, no? A algunos les motivan los retos, los objetivos, otros los motiva que, que no haya tantos retos, que los objetivos sean reales, que no sean tan altos, porque entonces lo ponen nervioso y piensan que lo van a despedir. Entonces, ahí mire, el tipo de motivación de explorar en la psicología organizacional es muy importante. ¿Por qué? Porque el tipo de motivación que le vas a dar a un trabajador no va a ser igual a otro trabajador, ¿no? Y ese es un tema un investigativo que hace el psicólogo laboral. ¿Cómo yo a esta persona puedo motivarle? ¿No? Hay muchas veces que en específico un trabajador está desmotivado. Entonces se hace un método y una técnica específica para ese trabajador y para decir, no, es que a él lo queremos, ¿no? Queremos que trabaje, tiene un buen potencial, seguramente está
pasando un mal momento o vamos a ver qué es lo que está pasando y bueno, y se encarga de motivarlo, se encarga de que él se sienta mejor en su puesto de trabajo. ¿Ya? Experimental. Consiste en provocar, repetir, alterar, modificar de manera artificial un fenómeno psíquico con motivos de, con motivo de exploración, ¿no? ¿Qué pasa aquí en el experimental? Hemos visto los experimentos y los laboratorios a lo largo de la línea de tiempo de la psicología. Aún se trabaja, aún todavía no es que quizás no nos vamos a quedar con esa definición que tenemos ahorita, quizás en el futuro tengamos otra definición, quizás se encuentren otras corrientes, quizás se actualice qué parte de nuestro cerebro también altera nuestra conducta, aparte de la que conocemos hoy en día. Todo el método experimental aún se utiliza mucho y como en todas las ciencias aún hay experimentos, pues también en la psicología hay este método y hay psicólogos científicos que se encargan de la investigación bajo este método experimental. ¿Tienen alguna dudita respecto a los métodos? No, Lice. Ya, María, muy bien, gracias por responder. Bueno, vamos a hablar sobre las técnicas, ¿ya? Como hemos dicho, las técnicas son el instrumento, son con lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo de método y técnica para que ustedes encuentren la diferencia. Por ejemplo, a mí me dicen, escribí tu nombre, ¿no? O decime cómo te llamas. Y estoy frente a una persona que no tiene el sentido del oído, ¿no? No oye, pero ella quiere que yo le dé mi nombre. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué método puedo utilizar? Quiere que le diga mi nombre, pero no me escucha. A ver, ¿alguien me puede decir, por favor, qué método puedo escuchar? ¿Qué procedimiento puedo realizar en esa situación? Escritura. Si no es Lenguaje de el señas. lenguaje de, digamos, De señas. de señas, si no es el lenguaje de señas, Puede escribirlo también. Ya, claro, perfecto. escribirlo. Escribiéndolo. Ok, en lenguaje de señas y escribiéndolo, me dice, ¿no ve? Ya. ¿Cuál sería la técnica que utiliza para el lenguaje de señas? Un instrumento, ¿no? Obviamente, saber lenguaje de señas primeramente, y el instrumento es la acción de empezar a hacer las señas con las manos para que ella me pueda entender, ¿no es así? Y, y la técnica de la escritura, ¿no? El instrumento, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser un lápiz o va a ser un lapicero donde yo voy a poder escribir mi nombre, ¿no? Entonces, encuentro un método que se adapte a la situación, en este caso a la investigación, y luego encuentro una técnica, ¿no? Para escribir necesito una hoja y un lápiz, eso sería mis instrumentos, y para hacer el lenguaje de señas sería saber el lenguaje de señas y empezar a hacer la acción para que la señorita o la señora me pueda entender y pueda saber mi nombre. ¿Listo? ¿Se entiende la diferencia de método y técnica? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Vamos a ver la última lámina del tema 1, que son las técnicas. ¿Qué técnicas utiliza la psicología? Mayormente son 4. Por ejemplo, la entrevista es la interrelación entre dos personas, tanto verbal como no verbal, donde cada participante tiene roles específicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? La entrevista es una técnica que se utiliza mucho en la psicología, en todos los campos, en toditos los campos, ¿ya? En la educativa, todos los campos que hemos visto en la clínica, en la organizacional, desde el día 1, ¿no? Porque de acuerdo a la entrevista, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo la persona se está expresando, de los sentimientos, de las emociones que le causan lo que expresa,
algunas cosas las personas se sienten más cómodos escribiendo y que hablando también, entonces hay tipos de entrevista también, ¿no? Y un montón de técnicas dentro de la entrevista, ¿no? Pero es la interrelación entre dos personas. Aquí, por ejemplo, la entrevista entra mucho lo que es la comunicación y el saber persuadir y el saber contener a la persona, ¿no? Entonces, cuando llega una persona al psicólogo, pasa por una entrevista primero, no es un interrogatorio, ¿no? No es que sí, no, o hay opciones, simplemente es como perdón un ratito, Es como, es como una charla, ¿no? Una conversación entre dos personas, pero sabemos que el objetivo de esta charla o de esta interrelación es hacer una entrevista para observar en un primer momento lo que nos está contando la persona. Los test, han escuchado seguramente los test psicológicos y no sé si a ustedes le han hecho el test de orientación vocacional, ese es un test educativo, por ejemplo, ¿no? Son pruebas psicométricas o proyectivas que se aplican para la evaluación psicológica. Estas pruebas es una combinación y es un plus para la entrevista, ¿no? En la entrevista lo que nosotros hacemos es tal vez un poco del punto de vista clínico y de la experiencia del profesional, ya sea clínico, educativo, laboral, ¿y cómo vamos acompañado? Con las pruebas psicométricas. ¿Qué quiere decir pruebas psicométricas? Que se puede ponderar, que hay una investigación detrás científica que le da validez y confiabilidad a esa prueba, que quiere decir que esa prueba ha sido valorada para que pueda ser científica, ¿no? Eso se llama prueba psicométrica, que se pueda medir. Y las pruebas proyectivas, que son por revistas que nos han brindado las corrientes, por ejemplo, del psicoanálisis, que es dibujo una persona bajo la lluvia, seguramente han escuchado, o dibujo una persona, ¿no? Es mediante los dibujos o mediante la expresión de una metáfora que nosotros le ponemos, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama proyectivo? Porque nosotros nos proyectamos dentro del dibujo, ¿no? Nos proyectamos en el dibujo. Algunas personas dicen, pero yo no sé dibujar y eso no quiere decir que yo me esté ahí proyectando, ¿no? Pero sin embargo, no solamente es un dibujo, sino que hay unas ciertas características verbales también que nosotros hacemos luego del dibujo y que eso implica también algunas características de la personalidad. ¿Listo? Y eso hace que nosotros podamos evaluar el estado psicológico de la persona. La observación. Se realiza mediante autorregistro sin alterar lo observado, para lo cual se plantea previos objetivos específicos. La observación es una técnica que se utiliza todo el tiempo, ¿ya? En la entrevista, en el test, en los cuestionarios que hay, se utiliza todo el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre estamos observando nosotros desde que entra el paciente para ver si se siente nervioso, para ver si está cómodo, para ver si es su primera experiencia en un psicólogo. Entonces nosotros estamos observando y estamos haciendo todas las técnicas no verbales para que él se sienta cómodo, para que ella se sienta cómoda y podamos tener una empatía y un confort y él se sienta tranquilo, ¿no? Y pueda expresar lo que realmente quería venir a expresar, ¿no? Que quería conocer nomás y se va porque no hizo una buena empatía con el terapeuta. ¿Listo? Y por último, cuestionario o anamnesis, ¿ya? Son preguntas formuladas previamente para información sobre la historia del paciente o de las personas. Estos cuestionarios o anamnesis es lo que utilizan, por ejemplo, los médicos para saber tus antecedentes médicos. Es lo mismo que el psicólogo utiliza. Tenemos que saber cuántos años tiene, si vive con los papás, si vive solo, si ya está casado, si ya tiene hijos, si es la primera vez que viene a un psicólogo,
si es que ha tenido antecedentes psiquiátricos, si alguna vez ha tomado psicofármacos, si está en un tratamiento médico. Todas esas cositas importan mucho, porque de acuerdo, por ejemplo, si yo tengo una persona que en su anamnesis o en su cuestionario o en su historia personal viene y me dice, eh, la verdad es que no puedo superar a mi pareja, estoy hace 6 meses y no puedo, y yo ya quiero seguir adelante con mi vida, pero no puedo olvidarlo, no puedo seguir, ¿no? Entonces yo veo sus antecedentes de historia, le pongo en el cuestionario si alguna vez le ha pasado lo mismo, si es la primera vez con esta problemática o si ha existido en el pasado quizás la misma problemática en su vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ella me va a decir, yo ya voy a tener un historial de ver si es que la persona es la primera vez que pasa por esta problemática o sin embargo es una persona que ha tenido varios rompimientos y que ha tenido este mismo proceder de no poder seguir que le cueste, ¿no? Que le cueste seguir con su vida una vez termina una relación. Entonces yo ya sé que esto viene de antes, que no es un hecho aislado y entonces se hace el método y la técnica específica para ese diagnóstico, ¿no? Entonces estas técnicas se utilizan en todas las áreas. Por ejemplo, estoy hablando mucho de clínica, voy a poner, de la psicología laboral. Se hace una entrevista previa para ver cómo se suelta el aspirante al puesto, por ejemplo, ¿no? Me dice mi jefe que quiero que la persona sea extrovertida, ¿no? Aparte de tener un título, necesito que tenga esta característica de personalidad. Entonces, en la entrevista lo puedo estar viendo, ¿no? En cómo se desenvuelve, en cómo habla, en cómo responde, y ahí ya se ve reflejada un poquito, ¿no? La soltura, la oratoria. Entonces ya ahí uno empieza a analizar y empieza a decir, puede ser, él es bastante extrovertido, es bastante líder, entonces puede ser que este aspirante esté entre los seleccionados. Luego hago los test, porque es muy importante siempre tener una verificación científica, entonces empiezo a hacer los test para ver si está el puesto versus personalidad, para ver si no me equivoqué en la entrevista, pues aquí hago el test para combinar o para luego analizar las dos técnicas, ¿no? Y la observación, que como le digo, que está todo el tiempo, ¿no? Está todo el tiempo, está indirectamente en todas las técnicas y en todos los métodos. Y los cuestionarios van a anamnesis, que es la historia de las personas, en este caso en el área laboral, es su currículum, ¿no? Su currículum y las recomendaciones que tiene en su currículum. Esa sería su historia y su anamnesis en este caso. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda respecto a las técnicas que quieran que yo les pueda resolver? Lice, buen día. Quiero Buen hacerle día. una pregunta sobre los test. ¿En qué Ya, consiste en este caso el test psicotécnico? ya. El test psicotécnico es un test psicométrico, que quiere decir que está ponderado, que tiene una evaluación. El test ¿me está hablando del test de la universidad que le hacen o me está hablando a nivel general? A nivel general y también de la universidad, Ya. ¿no? También. Ok, hay tipos de test psicotécnicos. Hay test psicotécnicos más completos que el que hacen en la universidad. Pero en la universidad le hacen una pruebita de aptitudes y aptitudes y orientación vocacional. O sea que esta pruebita es seguramente, creo que si no tengo entendido, es la prueba que le dice ponga. Hay tres ítems y le dice que le ponga la que más le agrada y la que menos le agrada, ¿no es así? Ese es el test que le hacen en la universidad. Yo creo que sí, Lice. No lo han hecho todavía. Todavía, ¿no? Pues es que preguntaba Lice si se Ah, iba ya. a realizar. Ujú.
Bueno, o sea, hay un departamento de orientación vocacional en la universidad que se encarga netamente de eso, o sea que sí es algo importante dentro de la entrada en la universidad. Bueno, el test de orientación vocacional se orienta más a ver qué afinidad o qué actitud de su persona tiene la capacidad para entrar a una carrera. Por ejemplo, si yo soy afín a la psicología, no voy a poder ser bueno en matemática, ¿no es así? No voy a ser muy bueno en el pensamiento abstracto, pensamiento operacional, ¿no? Pero sin embargo voy a ser muy bueno en el lenguaje, en la ortografía. Eso me va a gustar que haya preguntas, por ejemplo, de que me gusta escuchar a las personas. Y si hay otra, me gusta estar en mi oficina haciendo cálculos, ¿no? Entonces, ese test lo que hace es discriminar qué carrera o qué afinidad usted va a asimilar. Usted con su aptitud y con su personalidad, qué carrera le viene bien. Es como más o menos la organizacional, ¿no? Está buscando carrera versus personalidad y aptitud. Entonces, lo que le hace son tres pruebitas. La prueba de las aptitudes, la prueba de personalidad y la prueba de esta orientación vocacional, o qué es lo que a usted le agrada más, de acuerdo a las pruebas, ¿no? Es una prueba bastante pesadita, pero es muy buena porque combina todo, combina la personalidad con mis habilidades académicas, más a mis aptitudes y cualidades que me agradan y que quisiera que en el futuro esté en mi carrera. Entonces, estas tres características es muy importante, ¿no? Y entonces eso es lo que hace la pruebita psicométrica. El objetivo es ver qué carrera se amolda a tu personalidad y a las habilidades académicas que tenés, ¿ya? No sé si respondí su pregunta. Sí, gracias, Lice, muy amable. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Lisa. Muy bien. Vamos a cerrar con esto el tema 1. Y hoy le voy a pasar las diapositivas. Ayer no le pasé las diapositivas porque me faltaban estas 2 láminas, pero con esto terminamos, ¿ya? Hay una autoevaluación en su texto. Yo sé que no lo tienen mucho, no tienen algunos textos. Les voy a mandar unas fotitos para que empiecen a practicar este fin de semana. ¿Listo? Ahora vamos a ir con el tema número 2. Vamos a ver. Voy a buscar la diapositiva para que empecemos a... Ya. Vamos a cerrar este primer momento de clase y vamos a volver a entrar ya, por favor, ya se está acabando el tiempo. Bueno, voy a finalizar la reunión y vamos a volver a entrar, por favor. Listo, Lisa. Ya dice. Ya, Lisa. Hola, Lisa.